En la década de 1950, los ingenieros obtuvieron la libertad para crear máquinas que parecían utilería de películas de ciencia ficción, pero detrás de cada forma extraña se ocultaba un cálculo preciso. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial liberó un enorme potencial técnico. La experimentación era la norma. El resultado fueron algunos de los camiones más insólitos jamás construidos. La pregunta es inevitable: ¿fueron ideas descabelladas o una fría lógica de ingeniería llevada al extremo? En este análisis vamos a diseccionar la lógica técnica detrás de 10 de estos proyectos. 10 máquinas que desafiaron las convenciones. Empezaremos con un vehículo que recordaba más a un insecto mecánico que a un camión. Prepárense para ver cómo las ideas más extrañas se convirtieron en soluciones de una eficacia sorprendente. Finales de los años 40. Los puertos británicos se asfixian por la falta de espacio. La solución es el Scamell Scarab, una máquina con apenas 90 caballos de potencia, creada para una tarea extremadamente específica. Su diseño no era un capricho estético, sino el resultado de una lógica funcional implacable. El proceso era su razón de ser. El Scarab se aproxima a un semirremolque, el mecanismo de acople se activa y en segundos está listo para mover toneladas de carga. Su base de ruedas ultracorta y la cabina posicionada casi sobre el eje delantero le permitían girar prácticamente sobre sí mismo. Un radio de giro mínimo, perfecto para maniobrar entre los estrechos pasillos de los almacenes y los vagones de ferrocarril. El motor de 90 caballos se combinaba con una transmisión manual de 4 velocidades. Sus relaciones de cambio eran cortas, diseñadas no para la velocidad, sino para la tracción pura a bajo régimen. La suspensión era igualmente pragmática, un eje rígido con ballestas, simple, duradera, casi indestructible. Esta configuración garantizaba un trabajo constante en los patios de carga sin mantenimientos complejos. Era el genio de los espacios reducidos, una herramienta de precisión para la logística portuaria. Pero si este camión británico era un maestro de la maniobra con sus 90 caballos de potencia, el siguiente exponente eleva el concepto de escala a un absoluto, operando con una potencia de 700 caballos. Del minúsculo trabajador portuario a su antítesis absoluta. En 1957, cuando las compañías petroleras iniciaron operaciones masivas en el Sáhara, necesitaron una herramienta de un orden completamente diferente. La respuesta de los ingenieros franceses fue el Berliet T100, un gigante del desierto. Bajo su carrocería colosal se encontraba un motor V12 de 28 litros de cilindrada. Su rugido de baja frecuencia hacía vibrar el propio aire del desierto, un sonido que anunciaba la llegada de una fuerza descomunal. Este propulsor generaba 700 caballos de fuerza, una potencia necesaria para mover una máquina que pesaba decenas de toneladas, incluso antes de cargarla, una cifra colosal para la época. El diseño estaba dictado por la escala. Sus neumáticos eran tan masivos que una persona adulta podía pararse de pie dentro de uno de ellos. Un archivo fotográfico lo confirma. La cabina del conductor se elevaba a varios metros sobre el suelo, a la altura de una casa de 2 plantas, ofreciendo una vista dominante sobre el interminable mar de arena. Su misión era precisa: transportar oleoductos, equipos de perforación y cargas industriales gigantescas a través de un territorio sin carreteras. Solo se construyeron 4. Uno de estos titanes fue preservado y todavía se exhibe en un museo en Francia, un monumento al absoluto de la ingeniería. Si el Berliet 100 fue la apoteosis del utilitarismo, creado para mover cargas superpesadas, el siguiente proyecto de General Motors, surgido a finales de los años 40, replanteó por completo la esencia misma de un camión. No transportaba nada, salvo una cosa: la idea del futuro. El proyecto se llamaba Parade of Progress. Su instrumento principal era el GMC Future Liner, un camión que funcionaba como una plataforma mediática móvil. Su diseño no respondía a la aerodinámica o a la capacidad de carga, sino a una misión propagandística: cromo pulido hasta el brillo de un espejo, motivos de cohete con una estética Art Deco y una pintura brillante en rojo y blanco que parecía un portal al futuro en las carreteras grises de los años 50. Su motor de apenas 145 caballos de fuerza no estaba diseñado para la velocidad, sino para el espectáculo. En la carretera era una cápsula aerodinámica y monolítica. Al detenerse, la transformación comenzaba. Sus enormes paneles laterales se elevaban hidráulicamente, abriéndose como las alas de una criatura metálica. La máquina se revelaba por completo, un escenario de exhibición con su propia iluminación, mostrando motores experimentales y los primeros conceptos de la robótica a millones de americanos. Décadas después, su valor no es funcional, sino
histórico. Uno de los pocos ejemplares restaurados fue vendido en una subasta. El precio, más de $4 millones. Uno de los vehículos históricos más valiosos jamás vendidos. Si las máquinas del primer acto, como el GMC Futureliner, crearon categorías completamente nuevas, a veces incluso renunciando a transportar carga, la siguiente ola de pensamiento de ingeniería se dirigió a llevar a la perfección absoluta conceptos ya existentes, una potencia indestructible y una capacidad todoterreno total. Mientras algunas máquinas creaban categorías completamente nuevas, el Tatra 111, nacido en Checoslovaquia en los años 50, llevó un concepto ya existente hasta su límite absoluto, la capacidad todoterreno total. Su solución de ingeniería se convertiría en el estándar durante décadas. El secreto no estaba solo en su motor, sino en su esqueleto. En lugar de un chasis de largueros tradicional, rígido y propenso a la torsión, los ingenieros de Tatra diseñaron una columna vertebral, un único y masivo tubo central que actuaba como la estructura principal del vehículo. A este tubo se anclaban los semiejes oscilantes. Cada rueda se movía de forma independiente. El resultado era un mecanismo radicalmente eficaz. Cuando una rueda se elevaba para superar un obstáculo, las demás permanecían firmemente plantadas en el suelo, transmitiendo la potencia sin interrupción. El chasis no se retorcía, mantenía el contacto. Para mover esta proeza mecánica, se necesitaba un corazón a su altura, un motor diésel V12, 14.5 litros de cilindrada. Su cilindrada es el equivalente a la de 7 todoterrenos Toyota Land Cruiser modernos combinados. Al superar un obstáculo, el motor no ruge, emite un zumbido gutural de baja frecuencia, el sonido del par motor masivo venciendo la física a bajas revoluciones. Esta combinación de un chasis revolucionario y un motor de carrera larga y bajas revoluciones cimentó su estatus de máquina indestructible, especialmente en las condiciones extremas de Siberia. Sin embargo, ni siquiera la fenomenal capacidad del Tatra 111 estaba diseñada para una tarea que requería una escala completamente nueva, el transporte de tanques de batalla de 60 toneladas. Pero ni siquiera la fenomenal capacidad todoterreno del Tatra 111 resolvía el problema de mover tanques de batalla de 60 toneladas. Cuando el ejército británico necesitó transportar sus tanques Centurion, los ingenieros de Thornycroft respondieron creando una máquina de un calibre diferente, el Antar. Desarrollado en el Reino Unido en la década de 1950, el Antar no era un camión, era un sistema de transporte con una única misión: arrastrar 60 toneladas de acero blindado a través de un país. Todo en su diseño estaba subordinado a esta tarea. Bajo el capó alargado, un motor diésel de 6 cilindros generaba unos 250 caballos de fuerza, potencia modesta, tarea colosal. El secreto no estaba en la velocidad, sino en la fuerza bruta de torsión. Una transmisión manual de alta resistencia con múltiples relaciones de marcha convertía cada caballo de fuerza en un par motor implacable, diseñado para mover masas extremas. El chasis era una viga de acero sobredimensionada, montada sobre múltiples ejes para distribuir un peso total que, con el remolque y el tanque, superaba las 80 toneladas. Para sus conductores, no era un vehículo, era una locomotora sobre ruedas. La cabina alta, los neumáticos gigantes y el rugido profundo del motor creaban la sensación de controlar una fuerza de la naturaleza. El avance del convoy era un evento lento, deliberado, una procesión de acero que deformaba el asfalto. Sin embargo, la brutalidad funcional del Antar pronto sería desafiada por una máquina cuyo diseño, para su época, parecía pura ciencia ficción. Mientras el Thornycroft Antar se convertía en el símbolo británico de la potencia, al otro lado del Atlántico ya llevaba una década operando su precursor ideológico, el Diamond T980. Con solo 185 caballos de fuerza, demostraba que en la logística militar no solo decide la potencia máxima. Una década antes, desarrollado en Estados Unidos en los años 40, este camión pesado nació con una única misión: movilizar el acero de la guerra. Bajo su largo capó, un motor de 14 litros entregaba su fuerza a través de una transmisión de alta resistencia. La potencia no era un récord, pero el par motor era masivo, lo suficiente para arrastrar los tanques de batalla más pesados del conflicto. No era fuerza bruta, era control. La ingeniería del T980 priorizaba la fiabilidad y la capacidad de tracción sobre la velocidad punta. Su robusto chasis y su suspensión reforzada le permitieron convertirse en el estándar de facto para el transporte militar pesado. Un diseño tan exitoso que el ejército británico lo adoptó bajo el programa de préstamo y arriendo para remolcar sus propios tanques. Era el caballo de batalla que probó la viabilidad de la logística a gran escala. Su silueta indestructible definió una categoría, una leyenda forjada en el campo de batalla y replicada más de 6.500 veces. Pero mientras los ingenieros militares de Diamond T y Thornycroft luchaban contra el terreno, sus colegas civiles en Fayol resolvían otro problema: ¿cómo empaquetar más de 300 caballos de fuerza para las autopistas de alta velocidad de América sin violar la ley?
La respuesta fue una revolución en el diseño, un cambio de silueta total. En las carreteras de los años 50, el camión convencional tenía un capó largo, con la cabina del conductor situada muy por detrás del eje delantero. Fayol rompió ese esquema. Su frontal era plano y vertical. La cabina estaba suspendida directamente sobre la carretera. El resultado era un espacio extra crucial para la carga, permitiendo arrastrar semirremolques mucho más largos dentro de los límites legales. Bajo esa cabina avanzada latía un corazón de potencia pura. Motores de 6 cilindros en línea, o V8, con más de 8 litros de cilindrada, más de 300 caballos de fuerza. Una cifra astronómica para la logística civil de la época. Era la fuerza de un vehículo militar adaptada a la economía. Una silueta masiva y cromada recortada contra una interminable y recta autopista americana al atardecer. Esta eficiencia definió una nueva era. Un solo operador acumuló cientos de miles de millas en un fajeol, el equivalente a más de 15 vueltas al mundo por el Ecuador con mínimas averías mecánicas. El diseño no era una cuestión de estética, era pura eficiencia económica. Pero, ¿qué sucede cuando la potencia y la eficiencia deben enfrentarse a un terreno aún más hostil que una simple carretera? ¿Qué máquina nace de ese desafío? Mientras titanes como el Diamond T980 demostraban que no había límites para la masa y la potencia, otro grupo de ingenieros en los Estados Unidos de los años 50 resolvía un problema distinto: ¿cómo encajar esa fuerza en las estrictas leyes viales de la época, cambiando para siempre la silueta del camión? El desafío no era técnico, sino legal. Las normativas limitaban la longitud total de los vehículos, forzando a los fabricantes a una guerra por cada centímetro de espacio útil. Un camión clásico de la época muestra su largo capó y una plataforma de carga corta. Un esquema revela el problema. La ley recorta una porción de la plataforma, limitando el volumen útil. Entonces llega la solución de Reo, el cabover. Misma longitud total, pero con una plataforma de carga visiblemente más larga. El resultado, un aumento del 15 al 20% en la longitud de carga útil. La clave era un rediseño radical. La cabina se movió por completo sobre el motor. Este concepto, conocido como cabina sobre motor, colocaba al conductor casi directamente sobre el tren motriz. Bajo esa cabina, operaban motores de 6 cilindros en línea, o V8, con cilindradas que superaban los 5.5 litros y generaban entre 180 y 220 caballos de fuerza. La forma del Reo no era un capricho estético, era ingeniería pura, un equilibrio entre la potencia del motor, la eficiencia económica y la ley. Para el conductor, la experiencia era nueva. Se sentaba casi sobre el eje delantero. Sentía la vibración del motor directamente bajo sus pies. A baja velocidad, esto significaba un control absoluto de las dimensiones del vehículo. En la carretera, era una conexión directa con la máquina. Este diseño, que parecía extraño en los 50, demostró ser una fórmula de eficiencia que influiría en generaciones de camiones. Pero si el Reo optimizó la longitud para las autopistas, ¿qué solución radical surgió para el laberinto de la ciudad, donde la agilidad es más importante que la potencia bruta? La respuesta tenía casi 100 caballos de fuerza menos. Si el Reo Cabover fue la respuesta a los límites de la autopista con sus 220 caballos de fuerza, el denso tráfico urbano exigía una solución distinta, donde la economía y la maniobrabilidad superaban a la potencia bruta. La solución fue el International Harvester Metrovan. Bajo su carrocería compacta se alojaba un motor de 6 cilindros en línea, 3 litros y medio de cilindrada, 120 caballos de fuerza, casi la mitad de la potencia de un camión de carretera, pero una cifra perfectamente calibrada para el ciclo urbano de paradas y arranques constantes. Su función no era la velocidad, sino la resistencia, pero su verdadera ingeniería era un estudio de contrastes. Por fuera, su diseño era cerrado y redondeado, una cápsula de metal sobre ruedas con una apariencia casi amigable, concebida por el legendario diseñador industrial Raymond Loewy. Por dentro, un caballo de batalla, un chasis reforzado y una suspensión de muelles de alta resistencia, diseñados para soportar el peso de la carga constante, día tras día. Se convirtió en taller móvil, furgoneta de reparto y camión de helados. Un rostro familiar en las calles de Estados Unidos que demostraba que el diseño no solo sigue a la función, sino también al entorno. Este vehículo resolvió el enigma de la ciudad. Pero en la carretera abierta, el desafío de la potencia extrema seguía esperando una respuesta. En las calles, el trabajo estaba hecho, pero en la carretera abierta, las reglas no las dictaba la maniobrabilidad, sino la potencia pura y una estética que se convirtió en leyenda: el Kenworth Bullnose. Un Kenworth avanza por la autopista al atardecer, un reflejo se desliza por su parrilla cromada, una curva perfecta de acero que le dio su apodo, nariz de toro. Desde la cabina, el conductor mira la carretera sobre un capó masivo, dominante, que parece dividir el horizonte. Aquí la forma ya no era un compromiso técnico,
Era una declaración de poder. Bajo esa escultura de metal se alojaban motores de más de 10 litros de cilindrada. Su rugido de baja frecuencia no se escucha, se siente en el cuerpo. Una vibración profunda que anunciaba su llegada mucho antes de que su silueta fuera visible. El objetivo era la fuerza bruta. Estos motores generaban más de 300 caballos de fuerza, la potencia de 3 furgonetas de reparto Metrovan concentrada en un solo chasis. Su estructura, con ejes reforzados y una suspensión de ballestas de alta resistencia, estaba diseñada para una sola misión: transportar cargas pesadas a través de todo el continente americano sin descanso. Con el tiempo, el Bullnose trascendió su función de máquina de transporte, se convirtió en un ícono. Hoy, un Kenworth Bullnose restaurado es una pieza central en cualquier exhibición de vehículos clásicos. Desde el Kenworth Bullnose convertido en un ícono de estilo, hasta el utilitario RO nacido de una ley, todas estas máquinas son capítulos de una misma gran historia. La historia del genio de la ingeniería de los años 1950, buscando respuestas a los desafíos de un mundo en plena expansión. Cada forma extraña, cada dimensión colosal, no era un capricho, era una hipótesis, una solución física a un problema logístico real, moldeada en acero y cromo. Estos camiones no son solo artefactos antiguos, son el ADN de la industria moderna. Y esta historia la completan ustedes. Sus comentarios nos ayudan a construir este archivo, permiten que el video llegue a más personas que, como nosotros, valoran la historia de la ingeniería. Ahora, su turno. ¿Cuál de estas leyendas mecánicas define para ustedes la audacia de una era? Escríbalo en los comentarios.